Vamos a tratar la temática teoría de conjuntos. Primero debemos definir qué es un conjunto. Pues el concepto de conjunto se relaciona con lo que es una colección de objetos y cada uno de esos objetos se denomina elementos del conjunto. En este caso tengo un conjunto A en donde cada uno de estos objetos se denominan elementos, que en este caso son personas. Un conjunto puede darse enumerando todos y cada uno de los elementos que lo conforman. Los conjuntos se designan mediante letras mayúsculas. Esto es muy importante. Siempre los conjuntos se designan con letras mayúsculas, mientras que los elementos del conjunto van entre llaves y se representan con letras minúsculas. El conjunto vacío se denomina aquel conjunto que no tiene ningún elemento. Se representa con este símbolo, el cual nos va a indicar que es un conjunto que no posee ninguno de los elementos. Para hacer la notación de los conjuntos se hace por dos métodos. Puede ser por extensión, en este caso es cuando se describe cada uno de los elementos del conjunto. En este caso tenemos el conjunto Q, donde está rojo, naranja, amarillo, verde, índigo, azul y violeta. Serían los elementos de este conjunto Q, que podemos decir que es un conjunto conformado por los colores del arco iris. Si tenemos otro conjunto Q que tiene una serie de números del 1 hasta el 100, podemos hacer uso de los puntos suspensivos intermedios para dar a entender que es un conjunto que contiene muchos elementos. La otra manera de hacer la notación de conjuntos es por comprensión. Es cuando se describen las características del conjunto, más no cada uno de ellos. Por ejemplo, yo podría decir el conjunto conformado por los países, por todos los países del mundo. Aquí tendría el conjunto C y tendría que explicarlo o decirlo de esta manera, con esta formulación. X, esta barra se lee tal que X es un país. Esa sería la notación por comprensión de un conjunto que está conformado por los países del mundo. Entonces, entre los conjuntos tenemos relaciones. Una de ellas es la relación de pertenencia, que es cuando se especifica que un elemento pertenece a un conjunto. Por ejemplo, al tirar un dado podemos encontrar distintos resultados, que ese dado caiga en 1, en 2, en 3, en 4, o en 5 o en 6. Esos serían los posibles resultados del dado. Entonces, en este sentido, el 1, el 2, 3, 4, 5 y 6 son elementos que pertenecen a este conjunto. Podría decirse entonces, en caso contrario, cuando un elemento no pertenece a un conjunto, se denota con este símbolo que está acá, con una barra que tacha el símbolo de pertenencia. Por ejemplo, los números naturales van desde el 1 hasta infinito, ¿sí? Serían los enteros positivos. El número 10 obviamente pertenece a los números naturales, pero 3,2 no pertenece a los números naturales porque es un número decimal. Entonces, esa sería una manera de expresar una relación de pertenencia. Otro tipo de relación es cuando tenemos subconjuntos. Es cuando un conjunto formado por cualquier número de elementos, este subconjunto está incluido dentro de otro mayor, ¿sí? Por ejemplo, si tenemos que el conjunto B es subconjunto de A, se escribe de esta forma: B subconjunto de A, o también que B está contenido en A. Entonces, el conjunto vacío es subconjunto de A. Y también se tiene de que un conjunto A es subconjunto de sí mismo. Esas son como unas premisas que debemos siempre tener en cuenta. Aquí explico algunas de ellas para su estudio, ya ustedes las van a revisar. Las relaciones de contenido siempre cumplen estas propiedades. Si C es subconjunto de B y B es subconjunto de A, entonces se puede inferir que C, por definición, sería subconjunto de A. Si A es subconjunto de B y B es subconjunto de A, entonces A es igual a B, es decir, son conjuntos iguales. Para todo conjunto A,
el conjunto vacío siempre es subconjunto de él. Entonces son algunas propiedades que se van a cumplir. Otro tipo de subconjunto es el complemento, es decir, es aquel conjunto que le hace falta a otro para ser igual. Por ejemplo, si tengo el conjunto E, que tiene los números del 1 al 6, y tengo el conjunto B, que tiene el 2 y el 5, todos los elementos que le faltan a B para ser igual a E es el 1, el 3, el 4 y el 6. Se le llama entonces B complemento a este conjunto, o llamado el conjunto complementario. Normalmente hacemos representaciones de los conjuntos. Una de las más comunes son los diagramas de Venn. Esta representación, en este caso, hace alusión a un subconjunto. Vean que B está contenido en el conjunto más grande, que es el conjunto A. Acá se representa el conjunto B y lo que está por fuera es B complemento, es decir, lo que le falta a ese conjunto B para ser igual al conjunto mayor, que en este caso es E. Entre los conjuntos podemos encontrar operaciones. Una de ellas es la unión. La unión, pues, por definición, son aquellos conjuntos, o aquel conjunto, perdón, formado por los elementos que pertenecen a A o, véase bien, o que pertenecen a B. Es decir, aquí tenemos, en este caso, si hay un conjunto A y un conjunto B, sería la unión de todos los elementos que están en los dos conjuntos. ¿Sí? Entonces, aquí podemos encontrar unas propiedades para mayor estudio de ellas. Y simbólicamente sería la A unido B es los X, tales que X pertenecen a A o que X pertenecen a B. En este caso es una disyunción. La intersección, por su parte, se denota de esta forma, como A intersectado B, es el conjunto que está conformado por los elementos que pertenecen a A y que pertenecen a B, es decir, los que son comunes a los dos conjuntos. ¿Sí? En la unión teníamos que son todos ellos, comunes o no, pero acá solamente son los comunes. Por eso hay una representación simbólica que nos habla de que son los X tales que X pertenecen a A y que pertenecen a B. Entonces hay que tener eso muy claro. Tenemos también la diferencia hace alusión a aquellos elementos que están en el conjunto A, es decir, esta parte, pero que no están en B. ¿Sí? Entonces, eso sería la diferencia. Lo A menos B, que se le dé de esa manera, la diferencia, todo lo que están aquí que no están acá, la intersección serían los comunes a los dos, y en este caso, B menos A serían los elementos que están en B que no están en A, es decir, solamente esta sección de acá. Tiene algunas propiedades que podemos estudiar también con más detalle. Otra operación es el producto cartesiano, que es simplemente hacer emparejamiento entre cada uno de los elementos de un conjunto A con los elementos del conjunto B. Se arman unas parejas. En este caso, si tengo el elemento 1, tendría que hacer un emparejamiento entre 1 y X, 1 y Y, 1 y Z. Entonces sería la pareja 1X, 1Y, 1Z. Y el otro elemento sería 2X, 2Y, 2Z. Estos serían los elementos del producto cartesiano, que es otra relación entre conjuntos. Por último, tenemos el cardinal. El cardinal es el número de elementos que posee un conjunto. En este caso, si tenemos un conjunto A, B, que tiene los elementos A, B, C, D, E, F, G, y un conjunto B con A, E, I, O, U, y un conjunto C con U, V y W, entonces los cardinales serían, el del conjunto A sería 7, el del conjunto B 5 y del conjunto C 3. Entonces, para los conjuntos A y B, el cardinal de su unión sería la suma. ¿Sí? En este caso, en la intersección sería solamente 2. ¿Por qué? Porque tenemos que A unido B serían todos estos elementos más estos, tendríamos una suma. Y en el caso de A intersectado B serían los comunes. En este caso tenemos A intersectado B, solamente los comunes serían ¿quiénes? A y E.
Cuando hacemos la unión, óigase bien, cuando hacemos la unión de dos conjuntos, se colocan todos los elementos, pero sin repetir. Por eso es que este cardinal de la suma de los conjuntos nos da, en este caso, 10. Para mayor claridad vamos a hacer un ejercicio, vamos a explicar en qué consiste o cómo se aplican algunas operaciones y cómo se hace la representación y también cómo se hace uso del cardinal. Entonces, este ejercicio de aplicación dice, en una clase de 50 alumnos se practican 3 deportes. Tenemos atletismo, básquet y fútbol. En el ejercicio nos dan una serie de premisas. Recordémonos que las premisas nos van a ayudar a encontrar la solución. Entonces, dice, la primera, que los que practican atletismo o fútbol, pero no básquet, son 30. Ojo a estas marcas léxicas que son claves. Vean que aquí tenemos una disyunción. En la segunda dice, los que practican básquet o fútbol, pero no atletismo, son 27. La tercera, los que practican atletismo y fútbol, son 7. Aquí tenemos una conjunción para tener en cuenta. Los que practican fútbol, pero no atletismo o básquet, son 15. Los que practican estos deportes, los que no practican estos deportes son la cuarta parte de los que practican básquet y fútbol, pero no atletismo. Aquí hay unas marcas léxicas que nos van a ayudar a poder encontrar la solución al problema que nos están planteando. Las últimas premisas dicen, 4 practican atletismo y básquet, pero no fútbol. La otra dice, los que practican básquet, pero no atletismo o fútbol, son 4. ¿Qué nos preguntan en el ejercicio? Nos dicen cuántas personas o cuántos deportistas practican solo 2 deportes o no practican ninguno. Entonces, a partir de estas premisas que están dadas en el ejercicio, nosotros debemos encontrar la solución, ¿sí? La solución a él para poder responder la pregunta. Y una de las maneras de hacer estos ejercicios es a través de la representación gráfica con los diagramas de Venn. Entonces tenemos que hacer primero una definición, quién es el conjunto A, quién es el conjunto B y quién es el conjunto F. Digamos que A es el conjunto de los que practican solo atletismo, B los que practican solo básquet y F los que practican solo fútbol. En el ejercicio se nos plantea también que existe un conjunto universal, que en este caso es de 50 alumnos, que fueron a los que se les preguntó sobre los deportes que practicaban. Entonces, todo esto que tenemos en el recuadro debe dar 50. Entonces, la clave está, para poder resolver estos ejercicios, es en buscar los valores que están en cada una de las intersecciones. Aquí, por ejemplo, los valores que están comunes a los 3, para poder llenar todos los espacios del diagrama. Veamos. Entonces, retomando las premisas, las voy a colocar acá nuevamente. Tendríamos que tener el diagrama y empezamos, normalmente lo hacemos leyendo cada una de ellas, mirando qué valores nos están dando para poder ir completando los espacios. Entonces, normalmente se debe empezar por el centro, es decir, cuál es la premisa que nos dice sobre los que practican los 3 deportes. Aquí no encontramos ninguna que nos hable de ello. Como no nos hablan de ello de manera explícita, entonces tendríamos que decir que este valor es un valor desconocido. No sabemos cuál es el número de estudiantes que practican los 3 deportes. Yo lo llamo X. ¿Listo? Entonces, recorriendo las premisas, encontramos por acá, en la tercera dice que los que practican atletismo y fútbol son 7. Es decir, la intersección entre los que practican atletismo y fútbol, es decir, todos los que están aquí, son 7 estudiantes. Entonces, como ya tengo un valor desconocido que es X, que está aquí entre los 3, a estos 7 que sí conozco le tengo que restar ese valor de X para poder expresar de que en total aquí hay 7 estudiantes. O sea, la suma de estas dos secciones, de esta y esta, me debe dar 7. Pero como no conozco el valor de X, debo expresarlo de esa manera. Continúo. Hay otra premisa que me habla de que los que practican fútbol, pero no atletismo o básquet, son 15. Es decir, son aquellos estudiantes que solamente están acá. No practican ni básquet
ni practican atletismo, solamente fútbol. Entonces por eso coloco los 15 en esta parte. Continúo buscando premisas y por acá encuentro otra que dice que 4 practican atletismo y básquet, pero no fútbol. Entonces están ubicados aquí. Practican atletismo y practican básquet, pero no fútbol. Es decir, no puedo tener en cuenta esta sección de abajo. Es decir, solamente quedarían estos 4. Continúo buscando premisas. Hay otra premisa por acá que me dice que los que practican básquet y no atletismo o fútbol son 4. Es decir, estos 4 estudiantes no practican ningún otro deporte, solamente básquet. Otra premisa me habla de que tenemos por acá 27 estudiantes que practican básquet o fútbol, pero no atletismo. Es decir, que en esta sección de aquí voy a tener 27. Anteriormente tenía 15, ¿sí? Y tenía 4. 15 más 4 me da en este caso 19. ¿Cuántos me restarían para completar los 27 que practican básquet o fútbol, pero no atletismo? Me faltarían aquí indudablemente 8. ¿Sí? Serían con los que yo podría completar los 27 estudiantes. Sigo. Hay una premisa que me habla de que los que no practican estos deportes, es decir, los que están por acá afuera, son estudiantes que no practican ningún deporte y vienen siendo la cuarta parte de los que practican básquet y fútbol, pero no atletismo, es decir, los que acabo de completar. La cuarta parte de 8 indudablemente es 2. Al dividir 8 entre 4 me va a dar 2 y ese es el valor que representa a los estudiantes que no practican ningún deporte, los que están por fuera. Continúo entonces completando el esquema o el diagrama de Venn. En este caso tengo aquí un valor que es una suma total. Vean que no dice la primera. Los que practican atletismo o fútbol pero no básquet son 30. Aquí tengo 15 y aquí tengo en teoría 7. ¿Serían cuántos? Serían en este caso 22. Me faltarían 8. 8, pero esos 8 debo sumarle el valor de x, así como hice acá en esta sección que debo restar, porque tengo 7, acá también tengo que sumar esos 8 para poder completar. De esta manera aquí tengo planteado ya el diagrama de Venn. Ese diagrama de Venn tengo que expresarlo de manera algebraica con una representación algebraica donde digo que 50, es decir, los 50 estudiantes que encuesté o que se les preguntó están aquí en todo este diagrama y que van a ser igual a la suma de todas estos valores que están representados en el diagrama. Entonces, por ejemplo, sería 15 más 8 más 7 menos x más x más 8 más x más 4 más estos 4 y por último más estos 2. O sea, esta sumatoria de todos estos valores me debe dar 50. ¿Sí? Eso es lo que debe expresarse de manera algebraica. Aquí, pues, cancelo esta x que está restando con esta que está sumando y me va a quedar una sola. Agrupo posteriormente los términos semejantes. En este caso sumo 15 más 8, que me daría 23, más 7 me daría 30, más 8 me daría 38, más 4 me daría 42, más 4, 46, más 2 daría 48. Entonces quedaría que 50 es igual a 48 más esta x que quedó aquí sin cancelar, porque estas dos se fueron. Entonces aquí despejo este valor de x y voy a obtener que x va a ser igual a 50 menos 48, que es igual a 2. Este 2 que está aquí debo reemplazarlo en esta sección. Vean que es la x que estoy buscando, que son aquellos estudiantes que practican los 3 deportes, ¿sí? Entonces, reemplazo el valor de x ahí en el diagrama. También acá tenía 7 menos x, entonces al colocar el valor de x sería 2, me da 7 menos 2, entonces esto quedaría siendo 5. Acá en este siguiente tendría 8 más x, al reemplazar sería 8 más 2 y obviamente va a dar 10. Entonces ahora sí tengo
el diagrama de Venn totalmente completo con los valores para poder dar respuesta a las preguntas que me están haciendo en el problema. La pregunta era, ¿cuántos practican solo 2 deportes o no practican ninguno? En este caso tengo que los que practican 2 deportes son estas secciones, tanto estos, como estos otros, y los que practican ninguno serían los que están afuera. Sería por aquellos que me está preguntando el problema. Entonces, sería sumar 5 más 4 más 8 más 2 y tendría la respuesta a la pregunta, que en este caso serían 19 estudiantes los que practican solo 2 deportes o ninguno. Entonces, con este ejercicio espero haya podido ser lo más claro posible y que puedan desarrollar los compromisos que están planteados en plataforma. Muchas gracias.